Buenos días, ya sé, hace tiempo no hacía un video, pero en verdad estaba bastante ocupadito. Este, estaba pensando ayer en un escrito que yo hice hace unos añitos atrás. Yo creo que ya había salido como de la high, que ya tengo 32 años. Y yo creo que yo tenía como 20 o 22 por ahí. Y el título se llamaba así, llamamos que, pues, muchas veces decimos que Él es rey en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces el título era, este, Él es rey de nuestra vida, pero estará reinando. Así es, Él es rey, pero estará reinando verdaderamente. Así era el título. Y entonces me puse a leer eso a una libreta, parece que la había pasado a otra libreta hace otros añitos atrás. Y me puse a meditar y verdaderamente es algo que tenemos que pensar. ¿Estará verdaderamente Dios reinando en nuestro corazón? Decimos que Él es rey, decimos que Él es nuestro salvador, que Él reina, que Él viene. Pero buscando lo que es un rey, cuando hice ese estudio hace tiempo, un rey da un mandato. Cuando uno es rey da un mandato, ¿verdad? Y se supone que uno obedezca a ese mandato. Se supone que uno haga obediencia a esos mandatos. Y pasa que muchas veces en nuestra vida decimos que Él es rey, pero Él no gobierna. ¿Y cómo Él va a ser rey en nuestra vida si Él no está gobernando nuestra vida? Es algo como que ilógico. Pues cuando yo hice esta prédica o este mensaje hace mucho tiempo, me imaginaba entonces al Señor con sus manos atadas, porque es un rey que da un mandato y nadie le hace caso. Son palabras fuertes, pero es verdad. Muchas veces no queremos someternos a Dios, muchas veces no queremos que Él reine en nuestras vidas. Hace mucho tiempo, la pastora que me pastoreaba hace 2 años atrás, que se llamaba Selmi, Dios la bendiga, ella hablaba de los linderos, ella hablaba de los mandamientos de Dios y cómo Dios pone esos mandamientos, por ejemplo los 10 mandamientos, para protegernos, para cuidarnos, y cómo nosotros no queremos obedecer o no queremos vivir en esa obediencia. Y ella ponía un ejemplo, las vacas, que ella veía a las vacas comer el pasto, siempre veía comer el pasto fuera de la cerca. Y así hacemos nosotros, vamos fuera de la cerca, echamos la cabeza fuera de la cerca para alimentarnos, cuando Dios puso unos linderos, o sea, puso esa protección para que no nos pasara nada. Y así somos. Muchas veces yo he visto muchos seres humanos que dicen, no, yo no creo en Dios. No es que no crean en Dios, es que no quieres que manden sobre tu vida. Porque ¿quién quiere que mande a alguien sobre su vida? Eso es algo que a lo mejor humanamente es ilógico. Pues cuando ya Dios pone mandamientos, pone estatutos, pone y te dice, no vayas por aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, a la gente no le gusta que mandes sobre uno. Así que no quieren aceptar el cuidado de Dios. Es lo que pasa muchas veces. Y pues así somos. El Señor es rey, pero estará gobernando nuestra vida, estará reinando en nuestra vida. Entonces, también me llevó a la palabra en Mateo 11, cuando vemos a Jesús entrando en la entrada triunfal a Jerusalén, que vemos que todo el mundo le empezó a arrancar hojas de palma o ramas de árboles y empezaron a inclinar esas hojas delante de él y decía, bendito al que viene,
al hijo de David, al reino de David, y todos pues que creían que era rey. Pero vemos que más adelante ellos mismos son los que dicen crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque pues vinieron los fariseos, compraron a 2 o 3 personas para que dieran falso testimonio de Jesús, y vemos que cambió su manera de pensar. ¿Sabes que hoy en día vemos que también pasa eso? Vemos que mucha gente que le servía a Dios o que creía por lo menos en Dios, vemos que ya o no cree en Dios o no le sirve a Dios, porque hay muchos fariseos hablando. Hay mucha gente que está hablando cosas que no son de Dios, que se hacen pasar por la palabra, y cuando vemos no son para nuestro bien. ¿Por qué? Porque vemos que los mismos fariseos eran religiosos de la ley, pero hacían las cosas a su conveniencia. Y hoy en día hay gente que hace las cosas a su conveniencia, hay ministerios que hacen las cosas a su conveniencia y confunden a la gente y distraen a la gente, y vemos que ya muchos tampoco le sirven a Dios. Pero verdaderamente, si tú le sirves a Dios, tienes que decirle: Señor, gobierna mi vida, que yo pueda coger decisiones basadas en tu palabra, basadas en tu verdad, basadas, Señor Padre, en tu voz, que tu voz me dirija, que no diga yo: Señor, tú gobiernas en mi vida, pero cuando tú quieres hacer algo en mí, cuando tú quieres trabajar dentro de mí, no te dejo bregar. Pues sabes que si no dejas bregar, lamentablemente Dios no está reinando en ti. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Saben que lo más malo que puede tener el ser humano es que uno tenga una muerte espiritual. Y cuando nosotros no hacemos caso a la voz de Dios, cuando a veces ya ni sentimos la voz de Dios, ni escuchamos la voz de Dios, es porque ha habido una muerte espiritual. Es porque Dios, perdón por estar mirando la cara que estoy guiando, es porque Dios nos dice tanto y nos habla tanto, y a veces caemos en pecado, pero en pecado ya continuamente, porque nosotros somos pecadores. Pero cuando un hombre o una mujer cae en una conducta pecaminosa, ahí pasa que nuestro corazón se endurece, porque Dios nos habla tanto y tanto y tanto, y vemos que seguimos en lo mismo y en lo mismo, que llegamos que a veces que nos endurecemos. Y no solamente nuestro corazón se endurece, sino que el Espíritu Santo de Dios se entristece, se contrista, como dice su palabra. Y al contristarse, nuestra mente se embota. Y de esa manera no nos damos cuenta que estamos mal. Así que te digo hoy, persona que me escucha, hombre, mujer, si sientes que antes tú escuchabas la voz de Dios y ya tú no escuchas la voz de Dios, si tú sientes que ya ni, como dicen, ni se te paran ni los pelos, si tú sientes un vacío, si sientes una quietud completamente, tienes que evaluarte, porque lo más posible es que o estás en una conducta de pecado, o no estás haciendo caso a la voz de Dios en algo específico en tu vida, y el Espíritu se contrista. Y no hay cosa mejor que vivir una vida llena del amor de Dios, llena de la guianza del Espíritu Santo. Hay a veces que el Señor me decía, en momentos me dice: mira, no hagas esto, no hagas aquello. Y yo: ¿pero por qué? Si esto se ve tan bueno, se ve tan agradable, se ve tan bien para mí. Y cuando pasa el tiempo y le hago caso a la voz de Dios, y veo que no hago
lo que Él me mandó a que no hiciera. O sea, que le obedezco, en otras palabras. Y veo más adelante, verdaderamente, Señor, ¿de qué tú me libraste? Wow, me libraste de esto, Señor. Y verdaderamente Dios es fiel, Dios nos cuida, nos guarda, y a veces no queremos, pero dice su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y dice también su palabra que Él quiere el bien para nosotros, Él no quiere el mal. Él quiere el bien para nosotros. Entonces, tenemos que confiar en Dios, ya que Él es nuestro Dios y Él conoce todas nuestras cosas. Por eso la palabra también habla de que Él toca nuestra puerta. Él toca, si abrimos, mira, dice la palabra que Él entra y cenará con nosotros. Porque Él quiere hacer habitación en nosotros. Él quiere vivir en nosotros. Pero si Él entra y Él empieza a ordenar, porque la palabra también dice que Él ordena. Es más, la palabra habla que cuando una persona es libre, ya entonces es un caso de endemoniado. La palabra habla que cuando una persona es libre de algún demonio, dice que el demonio sale, pero él vuelve a tratar de ver y ve que la habitación está limpia. ¿Por qué la habitación está limpia? Porque Dios limpia, Dios restaura, Dios recoge lo que está sucio y lo echa afuera. Cuando hacemos caso a la voz de Dios, cuando escuchamos su voz. Entonces, dice que está limpia, pero dice que Él regresa. Y si ve que está recogida, y si logra entrar, es porque no le hacemos caso a Dios. Es porque volvemos otra vez al pecado. La palabra dice, cuando Jesús hablaba, por ejemplo, con la mujer que la iban a apedrear, le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es verdad, todos somos pecadores. Pero Jesús le dijo estas palabras: ve y no peques más. Cuando dice no peques más, es que no caigas otra vez en esa conducta de pecado. No es que no vayamos a fallar, porque todos fallamos, todos tenemos nuestros errores. Pero en esa conducta de pecado, no. Y así es nuestro Señor. El Señor nos ama y nos quiere restaurar. Y Él quiere gobernar en nuestra vida. Él quiere reinar en nuestra vida. Él quiere que se haga viva esa palabra dentro de nosotros. Por eso dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Por eso cuando se encontró con la mujer samaritana, le dijo que le iba a dar de un agua, de que no iba a tener sed nada más. No iba a tener sed nunca más. Claro, porque iba a tener a Cristo dentro de su corazón, iba a tener a Jesús dentro de su corazón. Pero escúchame bien, cuando no hacemos caso a su voz, ¿sabes qué? El espíritu se contrista, no es que se vaya, es que se contrista. Si se fuera es porque, pues, la palabra habla una parte de que hay un pecado que Él no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya en ese caso, pues, ya esos son otros 20 pesos. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios es porque Él se constrista. Y Él es un río que fluye. Pero cuando nosotros ponemos obstáculos en el camino, cuando nosotros ponemos en nuestro corazón pedazos de ramas, de árboles. Yo no sé si ustedes vieron después de María que había muchos escombros dentro de los ríos o dentro de los canales. Y cuando tú ves que hay mucho
ramas dentro de un río o de un cuerpo de agua, vemos que pasa, que el río empieza a fluir menos. ¿Por qué? Porque hay algo que está estancando, hay algo que está deteniendo. Y entre más echamos cosas en nuestra vida, más estanca. Es como los castores que son un animal que cogen muchas ramas y hacen sus nidos en el río hasta que llegan que detienen el río completamente, o detienen el agua completamente cuando construyen eso. ¿Por qué? Porque meten tanta cosa dentro. Y así somos los castores, que metemos muchas cosas dentro de nuestro corazón. Y llega el momento que esas aguas ya no fluyen. Y sabes que cuando una agua no fluye, cuando una agua está estancada, se pudre. No dejes que se pudra tu agua. No dejes que se pudra tu propósito. Deja que el río del Espíritu limpie lo que tenga que limpiar. Quita todo escombro. Pero no, nosotros decimos: Dios manda en nuestro corazón. Él reina, aleluya, gloria a Dios. Te alabamos. Pero cuando vemos dentro de nuestro corazón, hay un caos dentro de nuestro corazón. Y no puede ser así, no puede ser así. Así que te invito hoy a que le digas al Señor: limpia mi vida, limpia mi corazón, que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda serme sensible a tu voz otra vez, Señor. Ayúdame a serte fiel en estos tiempos que son tan difíciles, que hay tantos fariseos espiritualmente hablando. Que no sea yo, Señor Padre, confundido. Que no tenga yo comezón de oído y apartarme de tu palabra que es vida eterna, de tu palabra que salta para vida eterna, esa agua pura que vivifica. Ese es mi consejo hoy. Si Dios está reinando en tu corazón, que cuando Él hable podamos decir: sí, Señor, te obedezco, mi Rey. Sí, Dios, claro que sí, voy a hacer caso a tu palabra, voy a hacer caso a tu voz, porque dice su palabra que pensamientos de bien tiene para nosotros y no pensamientos de calamidad. Por eso ahorita decía que Él piensa el bien en nosotros. Así que es tiempo de volver al Señor y de dejar que verdaderamente reine. Volvamos a la oración, volvamos a leer la palabra, al ayuno. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho pueblo de que va a la iglesia, pero no estamos dando sacrificios. No estamos sacrificando nada en nuestra vida. Es un evangelio, estamos viviendo hoy en día un evangelio fácil, un evangelio que puedo decir que a veces de papel, cuando la palabra nos enseña que el mismo Jesús se sacrificó en todo por amor a nosotros, y nosotros también tenemos que dar por amor a Él. Tenemos que rendir muchas áreas y tenemos que dejar muchas cosas. Así que Dios nos ayude. Hasta aquí el video. Dios les bendiga grandemente.